Buenas noches. Un placer darle la bienvenida a esta versión tardía de Conversando con Humberto. No me van a ver esta noche, pero quizás me vean mañana, pasado mañana, el domingo, el lunes. Cualquier otro día nos puedan ver este programa de esta noche. Así que al comenzar, quiero informar que mañana subo la lección de escuela sabática. El resumen lo estaré subiendo mañana en la mañana sin ninguna dificultad, si no aparece ningún problema. Y la semana que viene entonces continuamos con otros temas. Si me permiten, voy a orar para comenzar. Señor y Dios, bendícenos con tu presencia. Dirígenos con el poder del Espíritu Santo al presentar este tema. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Bernabé Lundi, mi hermano querido, un placer saludarte. Y a tu familia también. Un gran placer. Miren esto. Hay una contradicción protestante sobre la ley moral. Tienen una contradicción grande. El argumento protestante moderno es que la ley fue abolida en la cruz. Utilizan a Colosenses, utilizan a Efesios y utilizan otros textos bíblicos para decir que la ley fue abolida. Y nosotros estudiamos la semana pasada que parte del Antiguo Testamento fue abolida. El sacerdocio levítico, los sacrificios, todo eso fue abolido. Las leyes rituales fueron eliminadas. Eso pasó. Sin embargo, a pesar de que nuestros hermanos protestantes dicen que la ley fue abolida, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, como dice San Pablo, realmente es así, estamos bajo la gracia. Sin embargo, ellos consideran que matar es pecado, robar es pecado, adulterar es pecado, adorar ídolos es pecado, codiciar es pecado. O sea, todo lo que nosotros llamamos pecado, lo que dice la ley que es pecado, ellos dicen que es pecado. Entonces, la conclusión lógica es que los protestantes modernos tienen problemas con un solo de los 10 mandamientos, que es el relativo al sábado. Es con ese problema que nuestros hermanos protestantes tienen problemas, porque ellos dicen que no se debe codiciar, no se debe levantar falso testimonio, no se debe adulterar, no se debe robar, no se debe matar, hay que honrar al padre y a la madre. O sea, ellos aceptan los mandamientos tal y como están, excepto el 4º mandamiento. Entonces, hay una contradicción ahí. Si la ley fue abolida, entonces el pecado no existe. Donde Pablo dice que donde no hay ley, no se imputa pecado. Y si la ley hubiese podido ser abolida, tal como dicen algunos hermanos, entonces Jesucristo no tenía por qué morir en la cruz. Entonces hay una contradicción ahí. El problema es el 4º mandamiento. Entonces ellos dicen que la ley fue abolida y que los 10 mandamientos fueron abolidos, pero hay 9 que ellos cumplen, guardan estrictamente, quizás mucho más estrictamente que muchos adventistas del 7º día. Entonces esto es una contradicción teológica. Es imposible sostener bíblicamente o lógicamente que si la ley moral está abolida, entonces los 10 mandamientos también caducaron. Si los 10 mandamientos siguen vigentes, entonces el sábado también sigue vigente. Porque en la Biblia no hay nada que diga que el sábado fue abolido. Y cuando Pablo habla de sábados y lunas nuevas, no se está refiriendo al sábado del 4º mandamiento de la ley de Dios. Se está refiriendo a los múltiples sábados ceremoniales que habían en el Antiguo Testamento, en la ley levítica, en la ley ceremonial, el día de la Pascua, el día de Pentecostés, los panes ácimos, cuando comenzaba, cuando terminaba, todo eso eran sábados. Yo les voy a preparar una tablita que contiene los sábados, así como les mandé la tablita, gracias a Junior Cabrera por haberme ayudado con eso, la tabla donde estaban los textos del Antiguo Testamento que son parte íntegra del Nuevo Testamento y los que Jesucristo citó. Así como preparamos eso, voy a prepararle una tablita con los sábados ceremoniales para que ustedes lo tengan a mano. Entonces, si 9 mandamientos están vigentes, pero uno no, entonces alguien debe tener autoridad para modificar la ley moral. Entonces,
¿Quién la tiene? Lo cual no es un concepto protestante, eso de tener autoridad para cambiar la santidad del sábado al domingo, no es un concepto protestante. Acuérdense que Lutero dijo, sola escritura, solamente la escritura, y no hay nada en la escritura que te diga que la santidad del sábado podía ser transferida al domingo. No hay nada en las escrituras que digan eso. Entonces, esto no es un concepto protestante. El establecimiento del domingo no es un concepto protestante. Ustedes recordarán a Constantino, en el año 323 ordenó que se guardara el domingo. Pero lo que Constantino no tenía autoridad para cambiar los mandamientos de Dios. Ni la Iglesia Católica, ni nadie, ni la Iglesia Protestante. Nadie tenía autoridad para eso. Entonces hay un problema con la posición católica, con los protestantes, porque, por ejemplo, la Iglesia Católica es clara. La Iglesia Católica jamás ha enseñado que la ley moral fue abolida. Ellos no dicen eso. Tampoco enseñan que los 10 mandamientos dejaron de ser obligatorios. Su enseñanza oficial es consistente. La ley moral sigue vigente, la ley de los 10 mandamientos, pero ellos cambiaron varios mandamientos. El mandamiento del sábado le llamaron santificarás la fiesta, y también cambiaron otro. La iglesia transfirió, o sea, la Iglesia Católica se arrogó la autoridad, que no se la dio Dios, pero ellos se arrogaron la autoridad para transferir la santidad del sábado al domingo por su propia autoridad, se la arrogaron. Ellos dijeron, nosotros lo hicimos, atento a nosotros. Y eso es ser coherente. Ellos no te dicen que la ley fue abolida, ellos no te dicen, no te buscan argumentos, las sartas de argumentos que se buscan para decir que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero el único pecado que no cometen es del que no guardan el sábado, sino que guardan el domingo. Entonces viven pidiendo perdón por los pecados, intercediendo por los pecadores, pidiendo perdón, pidiendo que Dios los toque, predicando el evangelio, diciéndole tú eres pecador, si no te arrepientes tú vas para el infierno. Pero si la ley fue abolida, entonces ya no, donde no hay ley, no se imputa pecado, dice San Pablo en Romanos capítulo 4 y en Romanos capítulo 3. Entonces, eso es importante. Entonces, la enseñanza católica es consistente. No dicen que la ley moral fue abolida. No lo dicen. Ellos dicen que la ley moral sigue vigente. Pero ellos dicen que se arrogaron la autoridad. Ellos entienden que tienen la autoridad por el ministerio que tiene la iglesia de la enseñanza de cambiar los mandamientos, y lo hicieron. Entonces, para Roma, la ley moral es permanente, sigue vigente. Y eso se llama hipocresía, ¿es verdad, ministro? Pero a mí no me gusta hablarle tan duro a la gente, pero es verdad. Entonces, la ley moral es permanente. La Iglesia Católica lo dice, permanente. De hecho, si usted se lee Laudato Si, la encíclica del fallecido Papa Francisco, te dice el sábado, pero te dice que la santidad del sábado es el domingo que se va a celebrar. Pero que el sábado sigue vigente, que el sábado lo estableció Dios en el Edén. No, ni siquiera lo llaman un asunto judío, lo estableció Dios en el Edén. Entonces, el cambio del día de reposo, la Iglesia Católica dice que es prerrogativa de ellos. No es así, están equivocados, pero ellos asumen su responsabilidad. Entonces, esto es coherente dentro del sistema católico, pues su autoridad es entendida como un magisterio infalible. Entonces, ellos entienden que su iglesia es infalible y que lo que la iglesia determina lo amarran allá en el cielo. Ellos tienen control de las decisiones celestiales. Entonces, ellos entienden que tienen potestad para legislar sobre la práctica cristiana. Y eso no funciona así. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, dice Pablo en Efesios 2:20, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Toda escritura, o sea, lo que está en la Biblia es inspirada por Dios. O sea, es de ahí que viene el fundamento de lo que nosotros creemos. Entonces,
En este asunto del domingo, la iglesia protestante, las iglesias evangélicas, siguen la autoridad católica sin admitirlo. No quieren admitir, pero sí están siguiendo la autoridad católica. Entonces, los protestantes rechazan el ministerio católico, rechazan la tradición católica, rechazan el papado, pero guardan el domingo, cuya única fuente de legitimación es la tradición post-apostólica. Entonces guardan el domingo, que también es decisión de la Iglesia Católica, no de la Biblia. No de la Biblia. Entonces, tenemos una dificultad entendiendo, claro, que Constantino en el año 323 ordenó que todo el mundo descansara el domingo en el día del sol invicto. Entonces, ahí es que está la contradicción, que es imposible explicarlo. Entonces, usted va a encontrar 10.000, 20.000, 30.000 libros protestantes diciendo que la ley fue abolida, que los mandamientos fueron clavados por Cristo en la cruz. Y sin embargo, el pecado sigue existiendo. Porque usted puede decirlo, pero la realidad es otra. Entonces, la conclusión inevitable es que cuando un evangélico guarda el domingo, no está siguiendo la Biblia, aunque viva diciendo sola escritura. No sigue la sola escritura, como les digo. Sigue la tradición y autoridad católica que ellos dicen rechazar. Esa es la realidad que se está viviendo. También hay otro asunto en el cual los protestantes actuales siguen a la Iglesia Católica, hacen lo que la Iglesia Católica dijo. Ustedes recordarán, y lo hablamos anoche, que dos sacerdotes católicos organizaron la Contrarreforma. Y ellos, en la Contrarreforma, trataba de romper algo. Los reformadores eran historicistas. O sea, ellos entendían que las profecías se iban cumpliendo en el proceso histórico que se está viviendo. Según iba avanzando la historia, así las profecías se iban cumpliendo. Entonces, esos reformadores identificaron al papado con el cuerno pequeño y con el anticristo. Así lo establecieron los reformadores. Entonces, toda la profecía se venía desarrollando en la historia. Se venía desarrollando, se iba cumpliendo, se iba cumpliendo, se iba cumpliendo. Entonces, la Iglesia Católica produjo dos sistemas de interpretación profética alternativos. Exactamente. Voy a leer esto que el pastor Roberto García está poniendo aquí. Me dan un segundo, por favor. Vamos a ver. La Iglesia Católica sustituyó el domingo por el sábado por la plenitud de ese poder divino que Jesucristo le otorgó a ella. El reverendo Peter Geiermann, en el año de 1956. Eso lo dijo ese reverendo. Entonces, la Iglesia Católica produjo dos sistemas de interpretación profética alternativos al historicismo. El primero fue el futurismo, el sacerdote jesuita Rivera. Entonces él dijo que el anticristo o el cuerno pequeño era un individuo que iba a aparecer en el futuro, al fin de los tiempos. Eso dijo. ¿Para qué? Para que dejaran los protestantes, dejaran los reformadores de pensar, o el pueblo dejara de pensar que el papado era el cuerno pequeño de Daniel 7 y de Daniel 8. El resultado es que el papado quedó fuera del foco profético relativo al cuerno pequeño. También metieron el preterismo. Alcázar, también jesuita, lo metió. Las profecías ya se cumplieron, dijo él. Antíoco IV Epífanes es el cumplimiento de la profecía del cuerno pequeño. Por lo tanto, el papado no está involucrado en nada que tenga que ver con el cuerno pequeño. Entonces, igualmente quedaba fuera del foco de la profecía historicista. Ambos conceptos, el futurismo y el preterismo, fueron creados para neutralizar el historicismo reformado. Y eso, nuestros hermanos, las dos cosas, nuestros hermanos protestantes creyeron y siguen creyendo eso. Entonces hoy hay católicos preteristas o futuristas.
Hay evangélicos modernos que son futuristas y también son preteristas. Las dos cosas, porque viven diciendo, no, que eso fue Antíoco Epífanes. O sea, pero los adventistas, y hay otras denominaciones que sí creen en el historicismo. Los adventistas somos defensores a rajatabla de la interpretación historicista de las profecías. Es decir, el protestantismo actual, moderno, adoptó la hermenéutica creada por la Contrarreforma, no por la Reforma. O sea, yo soy protestante, pero adopto la hermenéutica que los que se oponen a la Reforma crearon, diseñaron, e implementaron y publicaron, y yo me estoy bebiendo ese vino. Ese vino me lo estoy tomando. Entonces, los adventistas del séptimo día somos los principales defensores del historicismo reforzado. Hay más iglesias, pero nosotros estamos defendiendo el historicismo reformado. También tengo que decir algo. Ayer también hablamos de que una de las razones por las cuales la alta crítica no cree que Daniel fue escrito en el siglo VI antes de Cristo, sino que fue escrito en el año 168, 165 antes de Cristo, es que esa alta crítica no cree en lo sobrenatural, no cree en la profecía predictiva. Entonces usted está creyendo en lo que la Iglesia Católica dijo sobre el sábado, cambiar del sábado para el domingo. Usted cree también en el preterismo y está creyendo en el futurismo, que también es católico. Pero aparte de eso, sumándoselo a eso, usted está creyendo también en lo que la alta crítica dice. O sea, toda escritura fue inspirada por Dios. Ellos le quitan la inspiración. Entonces, no entiendo todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, y levanto las manos, y el Espíritu Santo dijo, y la Escritura, pero usted no cree lo que dice la Escritura. Usted cree cosas totalmente diferentes. Entonces, no somos los únicos, los adventistas, con el historicismo. Hay otras denominaciones y teólogos que son historicistas, pero nosotros somos los adventistas los que más hemos sostenido de forma sistemática y global el historicismo. Y tenemos muchos teólogos que hablan acerca de eso. Entonces, mantenemos el método profético de la Reforma, mantenemos la autoridad de la ley moral completa y rechazamos cualquier autoridad humana que diga que va a cambiar eso, que quiera alterar lo que Dios dijo. Y aquí, como un caramelito final, dice el pastor Roberto García, vuelve otra vez y nos dice, el Papa puede modificar la ley de Dios, puesto que su poder no es de hombre, sino de Dios. Daniel 8 y 7, y él actúa él actúa en el lugar de Dios sobre la tierra con la plenitud de poder para dar y desatar sus ovejas. Lucio Ferraris, Pronta Biblioteca, tomo 2, artículo El Papa. Bien, entonces, otra cosa, ya tengo un caramelito final. Cuando se hace la Santa Cena, cuando se hace el rito de la comunión, ¿qué recuerda la comunión? La comunión, no de manera explícita, sino de manera implícita, recuerda la resurrección de Cristo. Pero fundamentalmente Pablo dice en 1 Corintios 11:26 que cuando tomamos la comunión, la Santa Cena, cuando partimos el pan, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. O sea, nosotros anunciamos, al hacer el rito de la comunión, la muerte del Señor y su regreso, fundamentalmente. Claro, 1 Corintios 15 dice que si Cristo nos resucitó, van en nuestra esperanza, nosotros somos lo más tonto de los seres humanos. Entonces Jesucristo mismo, en el momento de su última cena con los apóstoles, antes de ser crucificado, dijo claramente que su cuerpo era entregado y que su sangre era derramada por la salvación del mundo. Entonces, la Santa Cena conmemora la comunión, la muerte de Cristo, la segunda venida de Cristo, y presupone la resurrección porque Él va a volver. Eso lo presupone. Entonces, ¿por qué es importante
este asunto de la Santa Cena en un seminario sobre la ley y la autoridad de la Biblia. ¿Por qué es importante eso? Bueno, la Santa Cena sigue un patrón claro. Cristo instituyó, la Iglesia Apostólica preservó, la Biblia ordena practicarla, no se cambió ni el día ni su significado. En cambio, el sábado a domingo muestra que es un cambio no bíblico. O sea, como dice el pastor Roberto García, son argumentos sin fundamento, un cambio no bíblico, un cambio no apostólico, sino eclesiástico de la Iglesia Católica. Entonces, el tema de la Santa Cena, el día de reposo, la institución de Cristo, la práctica apostólica continuada sin cambio, o sea, todo eso. Si nosotros queremos ser cristianos biblicistas, entonces nosotros tenemos que guardar el día de reposo. En la Santa Cena los evangélicos son biblicistas porque ellos siguen lo que Pablo dijo. La muerte del Señor anunciaré hasta que Él venga. Pero en el sábado y el domingo no, se olvidan del biblicismo. Y cuando interpretan a Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, tampoco son biblicistas. Se vuelven preteristas o se vuelven futuristas. Y cuando hablan del regreso de Cristo, entonces meten en el medio el rapto secreto, que tampoco es bíblico. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La contradicción protestante sobre la ley moral demuestra una dependencia doctrinal no admitida. Una dependencia doctrinal que no lo admitan, y por eso buscan muchos argumentos. Y nuestros hermanos y pastores se ponen a discutir con ellos eso. No digan, pero usted está guardando una institución católica. Entonces, ¿hay reforma o no hay reforma? El único mandamiento que discuten los protestantes, que ellos, ¿cómo le digo?, refutan de la ley, es el del sábado. Después todos los demás mandamientos están vigentes para ellos, aunque digan que la ley fue abolida. La Iglesia Católica es coherente. Yo eso se lo respeto, esa coherencia, al afirmar que ellos cambiaron la ley por su autoridad, pero que no hay nada en la Biblia que hable de que la ley moral fue abolida. Pero los protestantes sí viven diciendo que la ley moral fue abolida. En profecía, los evangélicos modernos también adoptaron el futurismo, adoptaron el preterismo, que fue creado por sacerdotes católicos como parte de la contrarreforma. Entonces van ahí. Entonces, el único global que mantiene la ley moral completa, que mantiene el historicismo reformado, la aplicación profética original, es la Iglesia Adventista del Séptimo Día y otras denominaciones pequeñas también, que estamos, y teólogos también individuales, que estamos parados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas y seguimos el historicismo. Entonces, la Santa Cena refuerza la importancia de obedecer lo que Cristo instituyó, no lo que las instituciones posteriores modificaron. Todo lo demás es argumento sin sustancia, como dice el pastor, argumentos sin fundamentos. Entonces, aprendámonos esto, tengámonos en mente y enviemos, y yo les voy a pedir por favor que esto lo reenvíen, le den like y lo reenvíen para que mucha gente lo vea y lo entienda y lo analice y permita que el Espíritu Santo los toque. Muchas gracias a los que han estado aquí. Dios los bendiga. Voy a orar para concluir. Señor y Dios, gracias por la bendición de tu presencia. Al terminar este breve programa, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden que mañana voy a subir este sábado enseñaré de la lección de escuela sabática de toda esta semana. Que Dios les bendiga. Pasen buenas noches.